Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salhantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. In this plaza of Tungasuka, Jose Gabriel Condorcanqui, better known as Tupac Amaru II, a Caraca, or ethnic leader from Canachis, began an uprising in 1780 that nearly crippled the Spanish colonial system in Peru. He is still remembered as a powerful leader of the indigenous people. Me parece que el primer tema de la rebelión de Tupac Amaru es darle espacio a los criollos y a los mestizos en el gobierno del virreinato peruano, o sea, que no estén rezagados, sino que tengan un rol más protagónico. Un segundo tema era el elemento fiscal, ¿no? No solamente se cobraban tributos a los indios, sino también repartos de mercancías, sino que en la coyuntura de la segunda mitad de los años 70 aparecen una serie de aduanas en el sur andino para cobrar mejor los impuestos de una manera más rigurosa, más eficaz, y además hay un incremento en los impuestos, el alcabala sube, se crean nuevos impuestos, se incorporan a sectores sociales que estaban exentos de pagar impuestos al nuevo patrón tributario, y entonces este problema fiscal, este problema de impuestos va a producir un gran malestar, y no solamente a los indios, sino a los mestizos, a los criollos, inclusive a los peninsulares, ¿no? Y crea una plataforma política que va a ser muy importante y que Tupac Amaru va a lograr captar y utilizar, sobre todo en la primera fase del movimiento. The repartimiento de mercancías was the forced sale of goods by the corregidores, the regional colonial officials. They often sold useless goods to the indigenous in the areas under their control, in excess of the limits established by the king. Él estuvo haciendo unas quejas, primero en el mismo corregimiento de Tinta, pero no le hacían caso, ¿no? Respecto a que tales funcionarios hacen los repartos en forma abusiva, exagerada. Él conocía las leyes, ¿no? Sabía cuáles eran los límites, o sea, había una norma, ¿no? Entonces era tanto porcentaje, tanto. Pero los funcionarios españoles iban por encima de eso, hacían mucho más repartos, muchas más veces, hacían muchas cosas que no estaban ni siquiera en la norma, o sea, eran mucho más abusivos y explotadores que lo que el sistema les permitía. Entonces Tupac Amaru quería que el sistema funcione y que dentro de eso se mantenga y que no haya tanta explotación y tanta injusticia contra su población. Poco a poco su rebelión se va profundizando más, pero desde el inicio él está que no se haga la mita minera, o sea, ya ningún indígena debe ser enviado a esa mita minera de la cual no vuelve más, que no se hagan los repartos, o sea, no solamente de que hagan de acuerdo a la norma, sino que no se haga de ninguna manera, y después de que los indígenas no paguen tributo, porque esa era la desigualdad, porque un español no paga tributo, el criollo no paga tributo, y el indígena sí, ese era un abuso. The mita was a system of forced labor in which the Coracas were obligated to send a percentage of the indigenous men of their communities to the mine of the Cerro Potosí. This mountain has been mined since the 16th century and is still being mined today. The indigenous were forced to work night and day in the most brutal conditions, often inhaling the mercury vapors used in the mining of silver. Many of them died there. Frequently, those who survived were not paid for their labor. Entire communities were often torn apart by the hated mita. No regresaban jamás.
en las minas de Potosí iban oleadas de indígenas, morían en las minas y eran reemplazados por otro contingente, y así, y así. Tanto es así que de los 17 o 16 millones de habitantes que tenía el Tahuantinsuyo, cuando Toledo ordena el censo, ¿cierto?, en el Perú aproximadamente había 1 millón de habitantes indígenas. ¿Dónde fueron a parar los otros? Y es sabido de que aproximadamente más de 40 millones de indígenas en toda Sudamérica fueron eliminados en esta manera cruel, ¿no es cierto? Y en otros sitios incluso eliminados totalmente. Entonces, Tupac Amaru claimed to be the descendant of the last Inca ruler, Felipe Tupac Amaru I, who was executed in 1572. For years, he fought in colonial courts to be recognized as the heir to the last Inca king. Él, en una etapa, en los 1770 y un poco más, inicia un juicio y para probar que él es el descendiente del último Inca que fue ejecutado por los españoles, ¿no?, el cual se llamaba Tupac Amaru. Y es porque este Inca tuvo una hija, Juana Pilcohuaco, que se casó con un Condorcanqui. Y entonces él saca una línea diciendo de que él, como Condorcanqui, desciende por línea materna de este Tupac Amaru. Son dos grandes juicios que sacudían la sociedad cusqueña del 1770 y tantos. Uno era el de Tupac Amaru y el de Betancourt, que también era un criol, no un criol, un mestizo, que también decía que era él el descendiente de Tupac Amaru, del último Inca. Bueno, las cortes de justicia dan la razón a Betancourt, no así a José Gabriel, pero José Gabriel se autodenomina Inca Tupac Amaru y bueno, el 4 de noviembre inicia su rebelión. When Tupac Amaru challenged colonial authorities, he was fighting against increasing tributes, the repartimiento de mercancías, the mita of the mine of Potosí, and against the corrupt colonial system. contra esa injusticia ya no había pues una posibilidad de seguir actuando pacíficamente. Tuvo que estallar la violencia, ¿no? Claro, y dice, efectivamente, violencia genera más violencia. Y contra la violencia insurgente de Tupac Amaru, la violencia represiva fue más brutal, conforme lo he mencionado, y están en los libros de historia, ¿no? Tupac Amaru's uprising spread from Tungasulca to Lake Titicaca in Cusco, inspiring others to rise against Spanish colonial authorities. It culminated in the siege of Cusco in early 1781. Eventually, Tupac Amaru lifted the siege and was captured by colonial forces near Langui. After a quick trial, he was sentenced to be drawn and quartered in the plaza of Cusco. Tupac Amaru's legacy still remains strong in the memory of Peruvians today. Tú vas a encontrar en cualquier universidad, tú mencionas el nombre de Tupac Amaru y estoy seguro de que la persona a quien le preguntes va a tener una opinión. No sé si va a tener necesariamente una opinión en realidad, pero va a tener una percepción. Algo te va a decir. Todos saben quién es Tupac Amaru II. Todos lo saben aquí. Tenemos alguna idea, alguna imagen, alguna reacción nos suscita, ¿no? No necesariamente buena, no es negativa, no es positiva, pero algo nos suscita. No es simplemente alguien popular entre los campesinos, no, realmente en el gobierno revolucionario del 68 su imagen se propagó por todo el país. Hubo películas, poemas, imagino, creo que hasta obras de teatro, y en general él era un personaje que realmente llegó a toda la población, ¿no? The revolutionary government was led by General Juan Velasco Alvarado, who took over Peru in a bloodless coup in 1968. He implemented a program of agrarian reform designed to return land to its workers, using the image of Tupac Amaru as its figurehead. Velasco was eventually deposed in 1975 due to a dangerously weak economy.
En la época del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, a partir del año 68, Túpac Amaru fue ascendido, digamos, a una imagen, digamos, muy representativa de lo que era el gobierno revolucionario. Era como una especie de ídolo, digamos, ¿no? En el gobierno revolucionario, en las SAIS, estas haciendas de tierras colectivas que hubo en el sur, por ejemplo, había algunas que se llamaban Túpac Amaru, ¿no? Se colocó en el Palacio de Gobierno la imagen de Túpac Amaru. Algunos de los elementos que se dijeron de él eran ciertos, pero otras son palabras que él nunca pronunció, ¿no? Como que los campesinos ya no iban a ser, que los hacendados ya no iban a vivir de la pobreza de los campesinos. Esto es algo que no está dentro de los discursos de Túpac Amaru, pero que fue utilizado como una arenga, ¿no? En todo caso se creó una imagen tratando de buscar un elemento de identidad, ¿no? Y un elemento, digamos, que tuviera una representatividad colectiva. Tratando sobre todo de movilizar a los sectores que supuestamente se estaban beneficiando más con las acciones de ese gobierno. Los campesinos de todas las partes del Perú, que eran los beneficiarios de la reforma agraria, en cierto modo los obreros, porque ese gobierno también creó un sistema de participación de los obreros en la propiedad de las fábricas, y una parte de los medios de comunicación que pasaron a ser dirigidos directamente por el gobierno. Algunos periódicos, algunos canales de televisión. Entonces, lo que hace Sinamos es tratar de generar este movimiento de respaldo al gobierno de Velasco Alvarado, utilizando centralmente la figura de Túpac Amaru, ¿no? Como ya lo dije en la... Pero en los años 60, en el año 68, hubo un gobierno militar, paradójicamente, que muy diferente del resto de gobiernos militares que había en América Latina en esa época. Entonces hizo una serie de reformas de tipo económico, pero también reformas de tipo educativo y también reformas de tipo simbólico, ¿no? Entonces tomó la figura, reivindicó la figura de Túpac Amaru, fue la figura de este gobierno que se llamó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y entonces fue un proceso de reivindicación en general de todo el mundo indígena, que en lo económico se tradujo en la reforma agraria, que repartió mucha tierra a poblaciones indígenas, y a nivel simbólico levantar la figura del Inca y levantar muchísimo la figura de Túpac Amaru. Y eso tuvo mucha acogida en los sectores populares, en las clases medias y sobre todo en poblaciones indígenas, ¿no? Y no porque y tuvo gran acogida, en mi opinión, porque Túpac Amaru nunca estuvo muerto ni desaparecido en la memoria colectiva. La memoria colectiva sí lo ha mantenido siempre muy vivo, solo que después de tanta represión, digamos, no se hablaba mucho de Túpac Amaru, pero en los sentimientos y en la memoria colectiva estaba muy presente. Entonces, in 1980, a group known as the Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru was formed under the leadership of Victor Polay Campos. It is best known for seizing the Japanese embassy in Lima in 1997. It adopted Túpac Amaru as its ideological figurehead. En el Perú también hubo una organización emeretista que justo ha llevado un movimiento revolucionario Túpac Amaru, creo, que hizo muchas acciones y actualmente hay alguna de su gente en la cárcel, y que era gente de todo sitio, ¿no? Incluso había una norteamericana que fue de ese movimiento. Y claro, ellos se llaman movimiento, actuaron muy caballerosamente, creo, al tomar la embajada de Japón y no matar a la gente en forma inmediata. Entonces después han caído todos ellos, ¿no? Y todos ellos murieron. Entonces es un acto
La acción de este grupo que se levanta en armas contra el sistema imperante en la sociedad peruana ofrece también a la sociedad otra imagen de Tupac Amaru. Sería una imagen que va en cierto modo en contra del discurso oficial, ¿no? Un Tupac Amaru que estaría simbolizando el derecho de los más pobres, de los más excluidos, por tener un espacio en la sociedad peruana. Yo creo que este movimiento lo que hace es crear un contradiscurso, ¿no? sobre Tupac Amaru, y en cierto modo generar nuevamente en la sociedad peruana un conflicto sobre cómo esta sociedad percibe su pasado. Pero la percepción de Tupac Amaru II cambió completamente a partir del momento en que este grupo terrorista decidió utilizar su imagen, pero esta vez para realizar actos de terror, ¿no? Y a partir de entonces hay coexistido estas imágenes completamente contrapuestas. Por una parte, Tupac Amaru II como un héroe, rebelde, defensor de la injusticia, defensor de los indígenas en contra de la injusticia y precursor de la independencia, y al mismo tiempo esta idea de este señor que encarna el terrorismo. Y básicamente debo decir que hay esta coexistencia, ¿no? De por una parte ver a él a un héroe y por otra parte asociarlo a un terrorista. Y es curioso porque posiblemente no sea ni uno ni el otro, sea una cosa en el medio. Todos nosotros manipulamos personajes e imágenes de personajes de la historia para nuestros propios intereses. Y creo que es lo que ha pasado en este caso también. Yo lo voy a descubrir a medida que investigue más sobre este personaje. En el terreno de la percepción creo que eso es lo que pasa, ¿no? Hay personajes que tienen miedo simplemente de la imagen de Tupac Amaru II. Y hay otros personajes, otras personas en el Perú que al contrario están muy orgullosas de Tupac Amaru II, están muy orgullosas de que él fuera quien comenzó el movimiento, que fuera un precursor de la independencia, no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica. Y estas percepciones coexisten, ¿no? Es la idea. Sigue siendo un símbolo, o sea, más que un personaje histórico, es lo que decía al principio, es un sentimiento. Tupac Amaru, más allá de ser un personaje histórico importante, es como un sentimiento, ¿no? Y en otro extremo de Cusco, en una comunidad indígena, una vez que yo estaba haciendo otro tipo de estudio, me encontré con una viejita tejiendo la figura de Tupac Amaru, un tejido. Y no era que pusiera Tupac Amaru, pero era simbólico. Y cuando le preguntamos, ¿y esto qué es?, nos dijo, es Tupac Amaru. Entonces, eso te lleva a pensar cómo se ha mantenido el símbolo de diferentes maneras en poblaciones indígenas. Y más que como una figura histórica, para mí es un sentimiento de decir, a pesar de todo, resistimos. Tenemos sufrimiento. Tupac Amaru significa también ese sufrimiento tremendo, el olvido tremendo, pero el mantener viva esa memoria representa ese de a pesar de todo resistimos y estamos aquí, y es como una luz que nos ilumina, ¿no? Por ejemplo, hace 1 año y medio un chico que es un diseñador gráfico que se llama Sherman, decidió poner la imagen de Tupac Amaru en su balcón. Era simplemente una imagen que él había hecho a partir de un trabajo gráfico, ¿no? Un trabajo gráfico de recreación. Y inmediatamente hubo protestas de sus vecinos, y era justamente por aquí en Miraflores, y lo obligaron a sacar la imagen con la policía. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede sacar esta imagen si este señor es un precursor de la independencia? Pero al mismo tiempo es comprensible también la reacción de otra parte de la población que asocia a esta imagen con el terrorismo y realmente no quieren nada, absolutamente nada,
que avale siquiera este terrorismo, ¿no? Que estuvo muy presente en la sociedad peruana. Se empieza a hablar con más respeto, no se tiene miedo de hablar Tupac Amaru, porque antes hablar de Tupac Amaru era un tema vedado, ¿no es cierto? Y los mismos indígenas no se mostraban. En cambio ahora todos se sienten orgullosos de Tupac Amaru, pero sí es cierto que no todos estaban o están informados en profundidad sobre la obra de Tupac Amaru y sobre lo que él fue en realidad, ¿no es cierto? Entonces creo que en eso se está avanzando. Pero lo importante es que la gente está renaciendo a admirar, a recuperar, a reenamorarse de la presencia y del valor de Tupac Amaru. Y no, repito, no solamente como una frase de cliché, sino están empezando a acercarse, a conocer de mejor manera en qué consiste el mensaje de Tupac Amaru, ¿no? Y en todo caso están aprendiendo de que la historia estuvo mal escrita, estuvo mal dicha, y que la historia estaba manipulada. Entonces hay que redescubrir al Tupac Amaru verdadero, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y creo que definitivamente Tupac Amaru hoy es un inspirador de todo movimiento indígena, no solo en el Perú, sino en el continente y en el mundo, ¿no es cierto? In the pueblo of Sangarara, the people still remember Tupac Amaru, his ally Tomasa Titu Conde Maeta, and the battle they fought against the Spanish here. Each year, on November 18th, they celebrate the memory of that battle and its leaders. Entonces, ¿cuál era su objetivo de Tupac Amaru? Era liberar. Es por eso que hoy por hoy a Tomás Titu Conde Maeta y Tupac Amaru lo consideran como hombre luchador. Y actualmente, en este milenio, hoy por hoy, la gente sangareña lucha por eso. No luchará por una opresión, pero la opresión está en la pobreza. Acá el distrito de Sangaras, provincia de Acomayo, está catalogado como en extrema pobreza. Entonces lucha contra eso, ¿no? Lucha para derrotar la desnutrición crónica. Lucha para sobresalir adelante, tener una mejor calidad de vida y un poco nivel de vida también. Entonces con eso más o menos ven a Tupac Amaru descendientes que quieren luchar. Ahora, este pueblo, distrito Sangara, sigue ardiente, ¿no? Con esa mentalidad se queda, y no puede haber esa desigualdad, no puede haber ese abuso, ¿no? Me imagino aquellos años haya sido fuerte, pero ahora también no van a permitir, ni lo van a permitir ese tipo de desigualdad, ese tipo de abusos, y siempre está latente. Alguien dijo, esta revolución no ha terminado, sigue vigente, porque la pobreza, extrema pobreza, la desigualdad, la menos atención del Estado Nacional mismo, no está todavía una justicia que haya llegado, sino sigue siendo la gente, sigue siendo el que lucha. Ahora ya también luchamos, ¿no? Por la miseria, por el hambre, por más trabajo digno, ¿no? Por apoyo al sector agrario, ¿no? Sigue vigente. Entonces, esta revolución Tupac Amaru va a seguir vigente y sigue siendo vigente, no ha terminado. All over the area where Tupac Amaru's movement occurred, people still feel his presence. They work the fields of their ancestors and remember the message of Tupac Amaru in their own way. Tupac Amaru es un hombre, podría decir yo, de que hombre inigualable hasta el momento, ¿no? De la lucha a nuestra clase para salvar de la esclavitud que aquel tiempo nos tuvieron los señores españoles, ¿no? Por entonces. Entonces yo estimo bastante y tal vez algo quiero seguirle a Tupac Amaru, ¿no? Algo que él ha podido hacerlo, nos ha dejado ese ejemplo, ¿no? Queremos continuar pues el ejemplo de Tupac Amaru, ¿no? Para vivir todos en armonía y sacar pues de esta pobreza a un buen desarrollo, pero con materia de producción, ¿no? De nuestra tierra. El Tupac Amaru pues luchaba, ¿no? De los campesinos, toda gente pobre, luchaba Tupac Amaru. Y luego pues así pues se buscaban, se peleaban con los españoles, ¿no? Donde lo capturaron
a Tupac Amaru, pues los españoles, ¿no? Lo cuartizaron pues con 4 caballos. Pero en 4 caballos, pues, cuartizándolo, no podían matarlo, pues. No podían matarlo a Tupac Amaru. Entonces, como se ve ahora en las fotos, en todo, hay muchos afectos ha salido, entonces Tupac Amaru pues no podía morir. Tupac Amaru era pues, un hombre que nosotros éramos unos 10 veces como nosotros en el Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru un huesote, un hombre altazo, ¿no? Entonces, por ahí los españoles pues, perseguían y últimamente lo cuartizaron a Tupac Amaru realmente. Para mí es un símbolo de liberación. Es un hombre que no permitió que su raza sea explotada, sea manipulada. Y además de eso, él era uno de los grandes enemigos de la corrupción. Por ese lado yo tengo como símbolo de admiración a Tupac Amaru, que debe prevalecer en la memoria del mundo, en la memoria a nivel mundial, porque la gesta de la revolución de Tupac Amaru ha sido tal vez más sacrificado que el mismo Jesús, que el mismo Jesucristo. Entregar la vida de él, de su esposa, de sus familiares y de toda la gente que lo ha acompañado, y pues morir en la forma como ha muerto, descuartizado por 4 caballos. Aparte de eso, si no podían matarlo, utilizaban otros instrumentos como cuchillo, algo para matarlo. Esa es una figura grande y que debe quedarse en la memoria del mundo, ¿no? In Tungasuka, where Tupac Amaru began his uprising by hanging the hated corregidor Antonio de Arriaga, they celebrate his memory by reenacting this event. El 4 de noviembre nosotros recordamos el inicio de la gesta revolucionaria del héroe José Gabriel Tupac Amaru y sus lugartenientes, fecha en la que se captura al corregidor Antonio de Arriaga y se trae después a la Plaza de Justicia Social de Tungasuka, en la que se hace un ahorcamiento a fin de que pues, el reinado tome en cuenta, tome en consideración los reclamos de la población que en estas fechas vivíamos en esta zona. The hanging of Arriaga was also depicted in the movie Tupac Amaru, directed by Federico Garcia Hurtado. This film commemorates Tupac Amaru's uprising and shows an interpretation of Tupac Amaru as a popular hero for the indigenous peoples. Bueno, ¿vas a confesar quiénes son tus cómplices o no? Los cómplices. Solamente tú y yo, Señor.
Tú por oprimir a mi pueblo. Y yo por tratar de libertarlo. Y creo que en la actualidad, en este momento, especialmente en lugares como Cusco, Tupac Amaru es, pues, primero que es un ícono. Para nosotros es más grande que el Che Guevara, ¿no? o digamos, es primero, ¿no? Es la primera imagen revolucionaria que hay, ¿no? Si tú revisas los íconos, ¿no?, revolucionarios de América Latina, ¿no?, pues piensas en personajes como el Che Guevara, como Sandino, como Emiliano Zapata, como Simón Bolívar, ¿no? Tupac Amaru es antes de todos ellos, es el primero, ¿no? No sé si la palabra es más correcta, es un movimiento revolucionario, ¿no?, en términos occidentales. Lo que él deseaba era un nuevo Pachacute dentro de la cosmogonía andina, es decir, que se vuelva, que es el universo, a su estado original de perfecta armonía. O sea, para la cosmogonía andina, el mundo es perfecto, vive en una armonía obedeciendo leyes generales donde todo cumple un ciclo, cumple una función, todo, incluidos los seres humanos. Y en el mundo andino todo está animado, todo tiene espíritu, todo tiene vida. Entonces, cuando él trata de hacer su movimiento es de que se dé un Pachacute, es decir, que vuelva eso a su orden natural, a su armonía natural. ¿Por qué? Porque la presencia de los españoles con toda la barbarie que hicieron rompió ese orden. Entonces lo que él quería es volver al orden normal de cómo se vivía en el Tahuantinsuyo, ¿no? In the plaza of Cusco, colonial officials forced Tupac Amaru to watch as they executed his generals, his uncle, his son, and his wife. They then cut out his tongue and tied him to 4 horses to tear him to pieces. But his limbs would not break. He remained suspended in the air as a great storm began to rain down on Cusco, causing a great panic. Colonial officials were forced to cut off his head before the crowd began to riot. His body was then cut to pieces and sent across Peru to different cities. Since that day, a myth has existed that when the pieces of his body are reunited, Tupac Amaru will come again to free the indigenous people from their continuing oppression. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Le pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tierrarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, a devolver y no podrán matarlo.